Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy lunes 17 de julio del 2023 comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Un saludo desde España al grupo de amigos de Kevin, que se llama el Teams Joya, así que es de Nicaragua, así que un saludito desde el canal de JR y por supuesto desde el Santiago Bernabéu. Bueno, pues empezamos la vuelta. Ahí a la izquierda podemos observar que están preparando la llegada de las nuevas lamas en vertical, en la parte inferior, en la parte más baja de la nueva Torre B. Oye, por cierto, desde aquí quería mandar un saludo a Jesús Vallejo. Gracias por todo lo que ha hecho por el Real Madrid, por ceder esos dorsales a última hora y que le vaya bonito en el Granada, en su regreso al conjunto granadino. Mbappé se va a presentar al entrenamiento con esta furgoneta. Bueno, pues empezamos ahora sí que sí, la vuelta al mejor estadio del mundo. Empezamos como siempre por la esquina de la Torre B. Hoy en teoría volvía Kylian Mbappé a los entrenamientos. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser el gran fichaje. Hay mucha gente que está enfadada, como yo. Pero bueno, si viene a lo mejor le perdonamos. Si mete una media de 2 o 3 goles por partido. Oye, no me toques el... no puedo decirlo, que si no me sancionan. Ahí vemos cómo siguen colocando más lamas en vertical en la parte baja de la mismísima Torre B, una de las nuevas torres ubicadas aquí en Castellana. Vamos a cruzar ahora en cuanto se ponga en verde. Hay gente que cruza estando en rojo, pues tengan cuidado porque os pueden multar y sobre todo también os pueden pillar. Rodolfito, pam, 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 pam. Rodolfito, ¿qué novedades tenemos hoy in the nights aquí en la esquina de la Torre B? Yo ya a partir de ahora empezaré a buscar como un loco las nuevas letras que van a colocar en la parte sur de la fachada oeste, porque ya han cerrado ese hueco que tenemos en la parte sur. Lo veremos mucho mejor cuando nos adentremos en Castellana y parece que están empezando a quitar, sí, están empezando a quitar las pegatinas, esos adhesivos protectores de esas lamas que han cerrado el hueco en esta parte sur de la fachada oeste y donde van a estar colocadas las nuevas letras de Estadio Santiago Bernabéu y el escudo. Bueno, lo dicho, muchísimo material seguimos teniendo aquí acopiado. Mirad, esto parece un almacén, esto parece el programa ese de Mega, el de los garajes. Aquí tenemos también el aislante, más cristales. Ahí al fondo tenemos lamas, lo tenemos todo en oferta, fresquito, muy rico. Y aquí tenemos pues la parte ya de Concha Espina, donde tenemos el nuevo acceso, la nueva puerta donde se accede al Tour Bernabéu. Ahí al fondo tenemos, parecen puertas de emergencia o lamas en vertical. Luego cuando acabemos la vuelta lo enfocamos bien a ver qué puede ser. Ahí seguimos viendo cómo van quitando las puertas antiguas para dar lugar a las nuevas puertas de acceso. Ya sabéis que a diferencia del fondo norte, el fondo sur va bastante retrasado en ese sentido. Y bueno, lo que decíamos cuando hemos empezado la vuelta, las lamas en vertical que a día de hoy siguen colocando para envolver nuestra queridísima Torre B. Vamos a seguir avanzando. Lo que decíamos, ahí podemos ver cómo están quitando las pegatinas ya no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Han empezado, por lo tanto, esto es trabajo sencillo y en el día de hoy es posible que veamos ya toda esa columna sin los adhesivos protectores. También tenemos otra imagen de la parte baja de la Torre B, de la parte inferior también de la fachada oeste, donde el otro día desde esta ubicación justo en la parte interna de la Torre B sacamos unas imágenes increíbles, impactantes del interior de la viga museo, ya el recubrimiento final, esas lamas que tenemos también en la parte inferior de la fachada. Es increíble, de verdad, Eso es lo que más me gustó y me impactó del nuevo tour del Santiago Bernabéu. Al igual que desde ahí, y luego aprovecharemos también para sacarlo, vimos las nuevas puertas de acceso que hay aquí en la fachada oeste, en el lateral oeste, que desde aquí no se ve nada bien, así que por lo tanto tendremos que esperar a cuando entremos al Tour Bernabéu. Así que ya sabes, dale like y suscríbete, aguanta un poquillo que luego accedemos al interior. ¡Viva Aranda de Duero! Tomás Borreguero. Mira cómo entra, Mira cómo entra. Bueno, creo que me voy a dar por vencido en el toque que tengo aquí en la parte sur de la fachada oeste, esa parte de la viga corona que aún no han arreglado. Así que nada, de ilusiones también se puede vivir.
Lo que decíamos antes, ya han terminado de colocar todas esas lamas en este hueco que estaba aquí en la parte sur de Castellana, por lo tanto, en el día de hoy lo que hemos visto al principio del vídeo es que ya están quitando los adhesivos protectores. Me imagino que en el día de hoy ya lo tendrán totalmente hecho ese trabajo, así que nos adentramos en Castellana. Hace poco vimos cómo traían estas nuevas casetas, estos nuevos vestuarios. Mirad todos los que tenemos, no sé si se saca mucho en los vídeos diarios, pero bueno, aquí lo saco yo, aquí todos estos cracks están trabajando ahora mismo en el interior para hacer posible la remodelación del Santiago Bernabéu. Creo que empezaron el día 1 de julio, esa ampliación de plantillas, unos 2000 trabajadores tenemos ahora trabajando en la remodelación, y que estas casetas junto a las torres grúa que están ubicadas en las diferentes esquinas, pues se desmontarán para dejar todo esto ya totalmente habilitado y operativo. Todas estas vallas fijas que tenemos aquí las irán quitando. Oye, mira, tengo una nueva amiga, se me ha puesto una mosca en la cabeza. Ya se ha ido. Bueno, aquí tenemos también los diferentes módulos de la grúa torre que estaba aquí en la esquina de la torre C, no se lo llevan, no sé por qué. Aquí tenemos la parte sur de la fachada oeste, siguen colocando más adhesivos protectores a todas estas lamas que tienen que llevárselas para esa separación, que no sea tan amplia, no se vea tanto el interior desde el exterior. Por lo tanto, vamos a acercar la mirada para que veáis las columnas que llevamos. Por lo tanto, un gran indicio, una gran señal de las lamas que se van a llevar y lamas que van a cambiar. Ahí en el interior podemos ver la viga museo, el museo ya dejamos atrás la palabra viga porque está totalmente inaugurado. Ahí al fondo también vemos en la parte superior tímidamente esos cristales, esas mamparas para la terraza que va a tener la parte superior el Museo del Nuevo Bernabéu. Ahí a la izquierda podemos ver también una de las nuevas grúas, son las que están colocando los nexos y las lamas en esa parte superior de la torre C, así que ahora cuando pasemos por allí lo veremos mucho mejor, así que vamos para allá, no te me pierdas y dame la manita. Lo que va también muy bien son esas nuevas hojas que están colocando en las puertas de acceso aquí en Castellana, al igual que también esa colocación de lamas en la parte inferior de la fachada oeste. Parte inferior de la fachada oeste y parte inferior del museo. Lo único malo desde aquí, que tenemos todo este material acopiado y por lo tanto no podemos visualizar bien lo que está pasando al fondo, pero ya sabéis que empezaron a colocar este material previo a la colocación de esas pantallas LED que van a tener estas tres puertas centrales en el lado de Castellana, en el lateral oeste. De momento pues no tenemos novedades, es normal, aún siguen trabajando sin cesar, por lo tanto pueden correr el riesgo de que se rompan y es por eso que no empiecen a colocar esas pantallas. Y lo que decíamos, siguen colocando más lamas en vertical, estas hojas de diseño que están colocando en las diferentes puertas de acceso del nuevo Bernabéu. Y también vamos a hablar un poco de esas nuevas lamas que han colocado entre la fachada y las costillas del Classic Bernabéu, donde a la izquierda podemos ver que aún están las pestañas, no han colocado los nexos, por lo tanto no van a colocar lamas en esa zona aún. Y las que tenemos en pantalla pues aún no han quitado las pegatinas, esos adhesivos protectores. Pero bueno, es que tenemos la parte baja de la fachada oeste muy avanzada, pero que muy avanzada. Modo gran angular, hoy 17 de julio del 2023. Felicidades a Miguel Ángel, que hoy cumple 42 añitos. Feliz en tu día. El próximo look que me voy a hacer va a ser este. ¿Qué os parece? ¿A que sí? ¿A que mola? Me quedaría bien. Ojito, ojito, que hoy es lunes y el cuerpo lo sabe, así que todo el mundo a sonreír. Y los que estén en la playa viendo este vídeo, que se den un bañito por mí y luego me envíen el vídeo para darme más envidia. Bueno, vimos cómo colocaban esa lama de cierre en esta parte de la fachada oeste, en esta parte de la visera. Seguimos viendo que no han colocado ninguna más y ya vamos a ver las novedades que tenemos aquí en la esquina de la Torre C con esa nueva grúa del elenco de Aguilar que se colocó aquí para trabajar en la instalación de las lamas, de los nexos y las pestañas, y por lo tanto así tenemos la parte superior de la Torre C. Ya tenemos los nexos, por lo tanto tienen luz verde para seguir instalando más lamas en esta zona del Santiago Bernabéu.
Ahora desde el otro lado veremos si han colocado todos los nexos correspondientes a la esquina de la torre. Así que vamos para allá. Aquí en Madrid vamos a tener una nueva ola de calor. Hasta los 45 grados vamos a llegar en estos 3 días, así que deseadme suerte. Y sobre todo iré por la sombra porque los bombones al sol se derriten. Así que lo dicho, deseadme suerte y espero después de este miércoles estar vivo todavía. Bueno, lo que decíamos, vamos a hacer un barrido a la parte superior de la torre C con esos nuevos nexos que han colocado. También están colocando pestañas en la zona ya que da a Rafael Salgado, ahí los podemos ver, esas pestañas que han incluido. Y bueno, pues faltan por colocar más pestañas y nexos en esa parte más cercana al fondo norte y Rafael Salgado. Hemos visto las novedades del lateral oeste, Castellana y fachada oeste, así que nos vamos y nos adentramos hacia el fondo norte. Mirad qué imagen más simbólica. Ahí al fondo tenemos a un pedazo de crack. Está quitando esos adhesivos protectores, esas pegatinas de esas nuevas lamas que han colocado en la parte sur de la fachada oeste, aquí a la izquierda. Como hemos visto cuando llegábamos aquí a la esquina de la torre C, siguen colocando esos adhesivos protectores de esas lamas que se tienen que llevar para el cambio de separación. Ahora sí que sí, seguimos avanzando, que veo que se me suben las hormigas y luego ya me empieza a picar todo el cuerpo. La parte baja de la torre C, ya en la parte de Rafael Salgado, con este hueco todavía incompleto. Y vamos a ver si han colocado más hojas en las puertas de acceso de aquí del fondo norte. Cómo se nota que es lunes, cómo se nota que es lunes, porque tenemos un montón de trabajadores operando en la zona. Mirad todos los que tenemos, madre mía, qué verdadera locura. Rodolfo, tráeme el material aquí. Agustín, dame el destornillador, que para eso te lo he dejado. Anacleto, ¿has terminado lo que te he dicho que hagas? Madre mía, me está mirando ese como diciendo, este tío está loco. Bueno, lo dicho, vimos cómo incluían e incrustaban las nuevas puertas de emergencia en esta nueva ubicación. Vimos cómo empezaban a colocar, sobre todo en esta puerta, en la mitad inferior, esas hojas en vertical. No parece que haya más novedades en la zona, por lo tanto voy a seguir. Voy a colocar el modo gran angular para que veáis dónde estoy entrando. Esto es el fondo norte y Rafael Salgado. Vamos a ver qué es lo que tenemos en esta peculiar calle en el fondo norte del Santiago Bernabéu, con esas nuevas puertas de acceso, esas hojas en vertical, con esas nuevas mamparas en esas 3 puertas centrales. Así que ponte los cinturones que vienen curvas. Aquí seguimos viendo los mismos trabajos, no han colocado más pestañas, no han colocado las conexiones entre las 2 nuevas guías, por lo tanto pues seguimos un poco defraudados, pero seguimos viendo también este hueco, esta lama que falta por cerrar en la parte de la fachada con la parte de las costillas. Me hace mucha gracia que el Barça ande fichando a Gundogan, que la verdad es que es un buen fichaje, pero con la edad que tiene es como si nosotros fichásemos a Harry Kane. Y encima va y dice el presidente Lapuerta que tiene el mejor equipo que nosotros, cuando hemos fichado a jóvenes promesas, como por ejemplo Arda Güler o Jude Bellingham, que creo que ya Jude Bellingham le da 1000 vueltas a toda la plantilla actual del FC Barcelona. Perdón. Fútbol Club Palancarrota. A ver cuántas palancas activan este año. Bueno, pues nos elevamos un día más en el montículo que tenemos aquí en Rafael Salgado para divisar, para visualizar y ver todo lo que está pasando aquí en el fondo norte. Podemos ver todavía un montón de armarios in the night de lamas. Estas lamas que van a ir subiendo a la parte de la cubierta. Mirad, es que tenemos hasta incluso en el fondo nexos. Ahí al fondo parece que también están trabajando en las puertas de acceso. También vemos las costillas centrales del Clásic Bernabéu totalmente pintadas. Vimos también cómo las envolvían con las nuevas lamas. Tenemos problemas, chicos. Tenemos problemas in the night. La que está liando. A ver si hay que recurrir al VAR. No, lo ha hecho perfecto, Lo ha hecho perfecto, tío. Un aplauso, joder. Más lamas para la cubierta. Parece que no acaba, Parece que no acaba el subir e izar lamas a la parte de la cubierta. Y bueno, por las diferentes puertas de acceso que tenemos aquí. Oye, ¿me meto? ¿Me lanzo? Bueno, lo dicho, las diferentes puertas de acceso que no presentan ningún tipo de novedad. Vimos cómo colocaban las hojas en vertical, tanto la parte superior como la parte inferior. Y a medida que nos vamos acercando a la torre D,
vimos también cómo colocaban en esa puerta las hojas en vertical en la parte inferior, pero no obtenemos ningún tipo de novedad porque no han colocado en la parte superior. Anda, mira, han colocado una cámara en esta costilla. Sí, es una cámara rotativa. Así que dejamos el modo gran angular. Hoy 17 de julio del 2023 avanzamos hacia la parte del lateral este y Padre Damián. ¡Ale! ¡Hop! Como podemos observar, en estas dos nuevas guías no han colocado las pestañas. Vimos cómo colocaban las conexiones entre ellas en la parte superior. Tienen que seguir con la instalación de esas puertas en los diferentes niveles de estos ascensores que tenemos en esta zona del Santiago Bernabéu. Y aquí vemos también grandes avances en la parte baja de esta fachada, donde vimos cómo comenzaban a colocar esas pestañas, y hoy ya vemos, al menos en las dos conexiones centrales, ya tenemos los nexos colocados. Faltan por colocarlos en la parte de la conexión más cercana a la torre y obviamente en estas que tenemos de las dos nuevas guías verticales. Aquí la torre de 14ª y nos vamos hacia el lateral este. Vimos también el otro día cómo empezaban a colocar esas lamas ya de la parte de la curva de la torre, y mirad cómo tenemos las nuevas lamas en la parte inferior de la fachada este. Lo bonito que quedan, ¿eh? Bien. Venga, ahora sí que sí, vamos para allá. Voy a probar suerte. Bueno, pues lo importante es participar. Seguimos. Bueno, pues aquí tenemos la plataforma de protección que construyeron, que montaron para el acceso al Tour Bernabéu en esta ubicación, y mirad lo que está sucediendo en el día de hoy. Por fin ya están empezando a quitar esas tablas, están empezando a desmontar esta plataforma. Ahora lo veremos cuando pasemos por ahí. Tenemos las nuevas lamas de la parte baja de la fachada aquí en la zona norte, con esas nuevas lamas también en la parte de la esquina, como vimos la semana pasada en los últimos vídeos. Y vamos a seguir avanzando, ¿qué os parece? Venga, vamos por allá. Desde aquí se ve mucho mejor cómo están desmontando esta plataforma que está en la parte norte de Padre Damián. Ahí con una barra de uñas se soluciona todo. Venga, seguimos avanzando, vámonos hacia la parte central del nuevo edificio. Esta nueva estructura que construyeron en este lateral, pues de momento no tiene ninguna novedad. Falta por enfoscar también toda esta zona de aquí. Vamos a seguir avanzando. Cómo se nota ya los días en los que estamos, ¿eh? Se nota el tráfico, cómo se nota que la gente está cogiendo vacaciones, se va a la playita, está deseando coger vacaciones y desconectar del centro. Aquí tenemos todos los trabajos que se están ejecutando en esta parte del Santiago Bernabéu, con la novedad del otro día que vimos cómo colocaban esta inmensa viga roja. Ya la han anclado definitivamente. En la parte inferior podemos ver que están empezando a colocar las redes anticaída, esa protección, para empezar ya a edificar, a hormigonar esa parte del suelo. La parte de la tripota del nuevo edificio. Desde aquí vemos levemente cómo siguen trabajando en la parte de la plaza de Sagrados Corazones. Siguen sacando tierra, nos están dejando esto precioso, la verdad. Esto en un mes más o menos viviremos la gran transformación de la nueva plaza de Sagrados Corazones. Es que me está diciendo mi compi que ha ido a echar la primitiva como yo hago y que le han tocado 16 pavos, 16 euros. ¡Qué suerte la tuya! Bueno, el otro día vimos cómo comenzaban a colocar estos andamios. Espera. Me voy a quitar de aquí porque no se ve bien. Y aquí sí estamos bien. Desde aquí se ve mucho mejor. Esos nuevos andamios, me imagino que será para el cerramiento de toda esa parte. A la derecha vimos el otro día cómo comenzaban a colocar esos andamios, y hoy ya también han colocado en la parte de la izquierda. Esa es la gran novedad que tenemos en el exterior en el día de hoy. Es verdad que parece que tenemos en el exterior pues poquitas novedades, pero siempre tenemos algo, ¿eh? Siempre hay algo, por lo tanto no dejaremos de subir vídeos del exterior hasta que no terminen del todo. Lo que se puede ver desde aquí también es cómo siguen trabajando en esas nuevas puertas de acceso que tendremos aquí en el lateral este, que la verdad es que falta mucho trabajo aún por realizar en esta zona del Santiago Bernabéu. Mucho no, muchísimo. Es que todavía tienen que seguir enfoscando esas nuevas paredes, esas nuevas tapias que han hecho
en esta zona de aquí, que vimos cómo las creaban. Aún tienen que seguir colocando las lamas en la parte inferior de la fachada este. Es que falta mucho. Y luego la gente dice, es que el interior es lo mejor. Sí, por supuesto que sí, pero el exterior también mola. Y sobre todo al final, que lo que se está haciendo no es visible desde el exterior, por culpa de las vallas y por culpa del desnivel que tenemos justamente en la plaza de Sagrados Corazones, que obviamente desde aquí no podemos ver. Vamos a hacer otro repaso a la parte baja de esa nueva viga con la incorporación de esa red anticaída azul, esa protección, y ahí al fondo vemos cómo están cortando con algún tipo de radial que corta y bueno, preparando la colocación e instalación de esa ferralla para hormigonar toda esa zona. Así que seguimos avanzando. Vemos desde este modo gran angular la parte sur de la fachada este del Santiago Bernabéu. Vamos llegando poco a poco al fondo sur y Concha Espina, a ver si tenemos suerte y podemos sacar la entrada para el interior ahora en cuanto acabemos de dar la vuelta. Ya estamos en la época de vacaciones, por lo tanto la gente que vive aquí en Madrid emigra a las costas o fuera del país, y al revés, viceversa. La gente que vive en la costa, en la playa, aprovecha para venir al Santiago Bernabéu a visitar el nuevo tour. Aquí tenemos la Torre A del Santiago Bernabéu. En la parte superior vimos cómo colocaban esas viseras correspondientes a esa zona, donde podemos observar que aún no han colocado las pestañas. No, seguimos observando esas lamas de cierre que colocaron en esta zona, donde por ejemplo no vemos más nexos colocados, por lo tanto no van a colocar más lamas de cierre hasta el momento. Esto es lo que podemos observar desde el exterior de momento, aprovechando que han abierto las puertas. Pero que sigues andando gratis de verdad, ¿en serio? Descárgate esta aplicación WeWord e introduce este código de patrocinio gracias a mí, este que tienes ahora mismo en pantalla. Y esta es la aplicación WeWord. No andes gratis, hombre, no andes gratis, que encima ahora en calor se valoran mucho más nuestros pasos in the nights. Bueno, lo dicho, hemos visto el lateral este, sobre todo la parte norte, desde Plaza de Sagrados Corazones. Nos alejamos un poquito para adentrarnos en el fondo sur. Como siempre, estas espectaculares imágenes de la fachada este del Santiago Bernabéu, hoy lunes 17 de julio del 2023. Luego accederemos, así que no te preocupes, don't worry, be happy. Dale like y suscríbete. Impresionante es poco, la verdad. Además hemos visto cómo seguían con la colocación de esas lamas, sobre todo en la parte central e inferior de la parte este del Santiago Bernabéu. Estas son las nuevas lamas de las que hablo, que ya están totalmente instaladas en esta parte del Santiago Bernabéu, ya casi prácticamente en la parte central. También tenemos muchas ganas de ver cómo colocan esas lamas en vertical, como están haciendo en la Torre B y en la Torre C, en esta Torre A que tenemos ahora mismo en pantalla. Al igual que tenemos muchas ganas también de ver cómo cierran este hueco con estas dos nuevas guías verticales que vimos ya hace unas cuantas semanas cómo las instalaban, donde ahí podemos ver cómo tienen que seguir con los trabajos de la colocación de esas nuevas puertas en los diferentes niveles de los ascensores. A la derecha ese hueco del elevador de servicios, donde tienen que seguir enfoscando, por supuesto, de la vida. Aún falta mucho por hacer, aún falta mucho por hacer, pero aquí estaremos al pie del cañón sacando las novedades, si es que hay novedades, tanto en el exterior y en el interior. Aquí seguimos viendo este material que están colocando en la parte del segundo anfiteatro del lateral este, para no sobrecargar demasiado la estructura. Lo dicho, luego accederemos al interior, que desde aquí podemos ver el primer anfiteatro del fondo norte, pero nada, un pequeño sector. Y a ver si tenemos la gran novedad en el día de hoy de ver las primeras lamas en la parte baja de la fachada sur, pero por lo que estoy observando de momento nada de nada. Me da a mí que hasta que no le den un buen arreón a todas estas zonas no van a empezar a colocar las lamas como si hemos visto en el fondo norte. Vamos a cruzar porque quiero que veáis cómo van los trabajos de las nuevas puertas en los laterales del acceso a la tienda oficial provisional del Real Madrid aquí en el Santiago Bernabéu, así que no os vayáis todavía. Bueno, pues aquí podemos observar los trabajos que se están realizando todavía en estas puertas de acceso al lado de la tienda oficial del Real Madrid. Ahí podemos ver la nueva incorporación de las puertas ya
vamos a acercarnos un poquito más para que veáis todo con mucho más detalle. Y la verdad que aquí tenemos a estos dos pedazos de cracks que están haciendo posible la habilitación de esta puerta cuanto antes. Y esta es la otra donde en el día de hoy no tenemos a nadie operando en la zona. Bueno, pues efectivamente mis peores temores se han confirmado. Hasta por la tarde no me dan entrada, está todo hasta arriba de gente y eso es buena señal, pero mala señal para mí porque no puedo acceder hasta por la tarde. Por lo tanto tengo que acabar ya el vídeo de la vuelta con esta parte de las conexiones fijas entre la fachada y las costillas, aún sin las lamas. Lo que digo, hasta que no terminen con esas zonas no empezarán a colocar las lamas como si ya tenemos en el fondo norte. Así que llegamos ya a los últimos segundos del vídeo. Seguimos viendo este hueco todavía por cerrar. Ahí vemos cómo comenzaron a colocar las pestañas en esta guía que tenemos a la derecha. Falta por colocar también las diferentes conexiones y tirantes correspondientes y por supuesto cerrarlo con las lamas pertinentes. Bueno, lo que hemos dicho al principio del vídeo, que será este material que estábamos viendo desde la torre B, y aquí lo tenemos, son puertas de emergencia, por lo tanto las tienen que colocar en toda esa zona que tenemos ahí al fondo. Así que están preparando el material para las nuevas puertas del fondo sur. Si te ha gustado la vuelta, dale al like y suscríbete. Nos vemos en un rato en el interior. Os dejo con esta impresionante imagen de la esquina de la torre B.